¿Qué piensas sobre la corrupción institucional de la Policía de Latinoamérica? Te invito a ver el caso de Belén Bernal de Ecuador. Asesinaron a dicha mujer en el cuartel de policía. Y en México solía la gente suicidarse con las manos atrás y de 2 balazos por la espalda, simplemente para dejar mal a la policía. Mira, la policía, cuando se empezó a utilizar en América Latina durante la Guerra Fría para efectos de control político y dejó de ser meramente una organización destinada a resolver delitos, a impedir el delito, a controlar el delito, a detener a los delincuentes, a hacer labores de vigilancia para el bienestar de la población. Cuando se le empezó a utilizar para el control político, se le tuvo que dar una libertad que inevitablemente comporta la corrupción. Luchar contra eso es muy difícil. Yo te voy a contar el caso que nosotros vivimos, que yo viví de cerca. Cuando en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas gana la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las primeras elecciones, porque antes era por decisión del presidente, ponía al jefe de gobierno, pero bueno, se logró democratizar el tema y López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas fue primer jefe de gobierno democráticamente electo de la Ciudad de México. Y yo, que había trabajado como uno de sus muchos asesores de comunicación, siempre lo aclaro para que no crean que estaba yo ahí al frente, me ofrecieron ser el presidente del comité de seguridad de mi barrio. Mi barrio es la zona de la zona de lo que soy la delegación Cuauhtémoc, que ya era la delegación Cuauhtémoc, y era la zona de Roma Sur, estos barrios de clase media acomodada, y me dijeron, ¿puedes hacer esto? Sí, yo lo hice, por supuesto, como trabajé siempre con Cárdenas, sin cobrar un céntimo. Y lo que la gente nos decía es que hay que despedir a todos los policías y hay que contratar gente nueva. Entonces tú tenías que explicar, mira, los policías conocen a los delincuentes, saben usar armas, están armados. Si los echas a la calle, lo que vas a conseguir es tener una nueva oleada de delincuentes que conocen además todos los trucos que hay que conocer para ser un delincuente eficaz. Entonces no podemos hacerlo, porque además los vas a sustituir con gente que viene que no sabe, pero no conoce el do por lo redondo, no sabe nada del trabajo policial, no tiene relación con las redes de delincuencia que hay en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar con la policía como está y empezar a tratar de cambiar desde dentro la visión que tienen de la función que cumplen. Que entiendan que a nosotros, que eran los que nos daban de palos antes, ahora gobernábamos, y que por lo tanto tenían que hacernos caso y tenían que hacer las cosas como nosotros decíamos, que iba a ser muy difícil, por supuesto, pero no había opción. Yo trabajé durísimo en esto durante 1 año y medio, que fue el tiempo que Cárdenas estuvo en la jefatura de gobierno, y que terminó además cuando Cárdenas sale de la jefatura de gobierno para lanzar su último intento de ganar la presidencia en el año 2000, esto ocurre en el 99, y yo pues a principios del 99 dejo preparadas unas cosas para la campaña y me vengo a México, me vengo a España a vivir, porque eran planes que yo ya tenía. ¿Qué pasa con la policía? Que lo poco que se avanzó se retrocedió rápidamente con los siguientes jefes de gobierno, por desgracia de izquierda. ¿Por qué? Porque el poder de la policía es enorme. El poder de la policía es muy grande y el poder de la policía, cuando se empezó a establecer la connivencia con un narco enormemente poderoso, ese narco que había sido expulsado de Colombia, no las mismas personas, pero el negocio que fue expulsado de Colombia fue retomado por los cárteles mexicanos y que entonces controlan a la policía. Pues no tienes nada que hacer hasta que no pares el fenómeno de la delincuencia, por ejemplo, y no lo digo solo como ejemplo, como una de las actividades fundamentales, despenalizando las drogas y cortándole el flujo de ingresos a los grandes delincuentes. La policía es incontrolable en México. Me imagino que en distintos países es de distintas maneras la situación, no es un ejemplo probablemente aplicable a todos lados, pero nos da una idea de por dónde están las claves en que podemos leer que nuestra sociedad ha permitido, fomentado y en un momento dado se ha visto rehén de la corrupción policial.
Un personaje de política muy importante al que yo conocí, alguna vez se le preguntó, oye, pero tú no tienes policías en los que puedas confiar. Y dice, sí, tengo 5. Yo he sido gobernador de un estado y dice, tengo 5, que son honestos y decentes. Y los tengo guardados en una casa y los llamo cuando se les necesita. Porque si se implican en el resto del trabajo policial, esos 5 se pudren rápidamente. Eran como sus intocables. Es un ejemplo, por cierto, de lo que se consiguió en Estados Unidos durante la prohibición, aunque se perdió la guerra contra los traficantes de alcohol, pero se buscó a los intocables, es decir, a personas que fueran de una moral a prueba de bombas, de una honestidad absolutamente intachable, que fueran intocables por el enorme poder de las mafias de tráfico de alcohol en los años 20 y 30. El caso de Elliot Ness y su grupo de policías. Yo creo que son algunos de los mecanismos para hacer las cosas, pero es extremadamente difícil. Y la policía asesina y destruye y viola y mata y roba. Y a veces los gobiernos intentan trabajar contra ello y a veces, como en México, les dicen que abrazos no balazos.